Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El Evangelio de hoy continúa un poco la lectura del día anterior. El día anterior veíamos a este administrador infiel que astutamente se las arregla para perder algo de sus ganancias mientras administró los bienes de este señor que lo despedía, y así se ganaba el favor de los acreedores de su antiguo patrón. Pues ahora el Señor, después de haberles dicho eso a los discípulos, les dice lo siguiente: haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando os llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fiel con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban leyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros sois lo que os dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, por lo que es estimable para los hombres, es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Pues bien, hoy hay una instrucción que es muy interesante y con unas consecuencias que son increíbles, pero que a veces nosotros como que tendemos a olvidarnos, aunque hayamos escuchado la palabra o hayamos leído los evangelios. Siempre hay una parte que se nos olvida, que es en relación a la caridad. No solamente el amor, la caridad tiene muchos aspectos, no solamente el amor, por ejemplo, a tu enemigo, el tener paciencia, el saber perdonar, sino que también la cosa práctica económica, ¿no? Acá el Señor está haciendo, después de mostrar esta situación, esta parábola que le dice a sus discípulos del administrador infiel, entonces les dice: haceos dinero, haceos amigos con el dinero injusto, o sea, ganarse bienes con el dinero injusto. ¿Eso qué significa? Significa que lo material que tú tengas, ¿no?, es bueno compartirlo con los demás. El Santo Padre está diciendo eso. Por supuesto que los medios le tergiversan todo, entonces poco menos que el Santo Padre está diciendo que no hay que tener nada que está en contra de la propiedad privada. Y esa es una interpretación maldita de todos estos que, curiosamente, hablan de repartir los bienes entre los pobres, pero que ellos se mantienen con sus dineros muy, muy justitos y muy cuidados, ¿no? Acá en Chile está pasando con los que están, muchos de los que están hoy gobernando, ¿no?, que son 4 patipelados cuando llegaron al poder y hoy viven en los barrios más ricos de Santiago, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además promueven la pobreza, que todos seamos igualmente pobres, pero el dinero de ellos no los tocan. Y no se dan cuenta de una cosa, ¿no?, que eso es exactamente lo que los va a llevar a la ruina. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros, porque no es malo tener y no es malo querer tener, ¿no? Lo malo es apropiarse injustamente de los bienes a costa del sufrimiento de otros. Entonces, el Evangelio nos da una pauta maravillosa al final de esta lectura, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores. Ya en otro evangelio hablábamos de esta moneda, del impuesto que le preguntaban a Jesús si podía darse, si era lícito darlo, y él le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
en cuanto a la imagen que había en la moneda. Entonces la imagen de la moneda es una imagen del mundo pagano, pero nosotros somos imagen de Dios, por lo tanto nosotros a Dios. Y para vivir conforme a lo que Dios dice, tenemos que hacer lo que Dios dice. Y hay una cosa que es la que se nos olvida, que el Señor dice, si quieres ser perfecto, si quieres tener la vida eterna, anda, vende tus bienes, reparte eso entre los pobres, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, luego toma tu cruz y sígueme. Y resulta que cuando el joven rico se va muy decepcionado porque tenía muchos bienes y sabía que no amaba a Dios por sobre todas las cosas, amaba más sus bienes, no, los discípulos le dicen, bueno, es muy difícil salvarse. Y Jesucristo le dice, sí, en las fuerzas del hombre es imposible, pero no para Dios. Y yo les aseguro que quien deje padre, hacienda, vale decir dinero, familia, hijos, hijas, todo por mí, casas, etcétera, por mí y por el Evangelio, tendrá 100 veces padre, casas, familia, autos, en fin, con persecuciones y la vida eterna. Los fariseos, que eran amigos de la platita, se reían de esto, ¿no? Y efectivamente, si tú te dedicas un poco a repartir tus bienes en el nombre del Señor, no se trata que tú te quedes en la calle debajo del puente, aunque si sientes que es de Dios y eso te va a permitir vivir más libre porque estás muy amarrado, quizás el Señor te lo esté inspirando de alguna manera, ¿no? Y si lo haces, yo te garantizo, y de eso soy testigo, que el Señor devuelve realmente al 100 por uno. Por eso San Pablo está hablando acá a los hermanos de Filipos que lo empezaron a ayudar en sus necesidades por los viajes de evangelización y todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que San Pablo dejó trabajos, aunque donde estaba, cuando se quedaba mucho tiempo, él también trabajaba, ¿no? Pero los hermanos, como un gesto de agradecimiento por lo que él les había dado, que es una riqueza inmensa, que es el Evangelio, lo empezaban a ayudar, ¿no? Y recibía de vez en cuando una ayuda de los discípulos que él tenía, a los que les había anunciado el amor de Jesucristo. Pero él les dice, les doy las gracias porque eso es del Señor, pero yo estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en carestía, ¿no? Yo ya estoy preparado para todo, y como las he pasado todas, porque pasó persecuciones, pasó primero una lucha interior tremenda entre su credo y lo que veía que predicaban estos otros, esta secta que él perseguía, que eran los cristianos, ¿no? Después las persecuciones que él mismo tuvo que vivir por anunciar el amor de Jesucristo. O sea, era un hombre que estaba ya follado en todo y sabía que era verdad, ¿no? Que volcarse hacia la verdad, hacia el Señor, va a hacer que te rechace el mundo, porque el mundo es del demonio, el mundo no es de Dios, ¿no? Lo del César es del César, ¿no? Y siempre te van a perseguir, porque ellos han tergiversado la cosa. Para ellos hay que tener las riquezas, hay que acumular, en fin, aunque sea a costa de los ingenuos que les creen y los siguen, que es un poco lo que hacen todas estas políticas de izquierda que hoy están imperando en el mundo, y que si uno conversa, yo converso con hermanos de distintos países y en todas partes está pasando lo mismo. O sea, hay un grupo de gente corrupta que se apropia de los bienes, ¿no? Y que está llevando a los países a un caos tremendo. Al final no hay nadie que esté libre de deudas externas ni nada. Y eso es porque no se toma en cuenta lo que dice el Señor. Nosotros tenemos una misión: ser luz para las naciones. Y dentro de esa luz para las naciones, también no solamente tiene que ser de la boca para afuera, también tiene que ser con nuestra vida. Y en ese sentido, ¿no?, el que tiene perfectamente puede repartir algo de lo que él tiene y que no necesita con aquel que no tiene. ¿Y qué va a suceder? Hay montones de ejemplos en las Escrituras, pero quedémonos con esta palabra del Señor, ¿no?
porque también está el ejemplo de la viuda de Sarepta, por ejemplo, cuando le quedaba un poquito de aceite, un poquito de harina, se iba a hacer un pan para comer ella con su hijo y después echarse a morir porque ya no tenían más, y llega el profeta y le dice, ok, conforme, pero hazme primero un pancito a mí. Y la mujer, en vez de decir, oye, pero este sinvergüenza que no me está oyendo lo que le digo, que apenas tengo para mi hijo y para mí, me está pidiendo, en vez de ponerse a alegar, que muchas veces nosotros lo hacemos así, ella dice, ok, y le da primero el pan, y oh sorpresa, nunca más se le acabó la harina, ni se le agotó el aceite. Para decir, la providencia de Dios es inmensa, es este 100 por 1 que dice el Señor. Entonces, nosotros si ponemos en práctica eso, yo les aseguro, no vamos a ser pobres, vamos a vivir siempre holgados, ¿no? Pero si en algún momento, por circunstancias ajenas, ¿no?, llegamos a tener momentos de dificultad, vamos a tener la certeza que Dios proveerá. El cristianismo no es solamente una cosa de aprenderse citas de memoria y hablar como loros. El cristianismo fundamentalmente es una forma de vida que te lleva a conocer a tu Creador y que además los dones del Espíritu Santo te van ayudando a tener una inteligencia de las realidades divinas para que tú puedas vivir feliz y confiado de tu destino. Que el destino del hombre es más allá de esta vida. Que eso es muy difícil de entender, como también es muy difícil de creer que el Señor pueda darte al 100 por 1. Pero haz la prueba, ¿no? Sé generoso cuando alguien te pida. E incluso, antes que te pidan, si ves un pobre, mete la mano al bolsillo y saca un buen dinero y se lo das. Yo te aseguro que es la mejor inversión que puedas hacer. Porque no sé si alguna vez ustedes han pensado lo que significa 100 por 1. Piensen en un banco vuestro, ¿no? Cuando tú pones plata a intereses en el banco, ¿cuánto te da el banco? ¿Un 3%? A veces dicen un 10% ponderado anual. Que eso significa que vas a ganar 4 chauchas y un palito durante todo el año por tu dinero. Los bancos no dan mucho. Ganan mucho ellos, sí, pero a ti no te dan mucho. Pues bien, el Señor en cambio te dice 100 por 1. ¿Sabes lo que significa 100 por 1 en porcentajes? Si por 1 el Señor te da 100, por 10 el Señor te da 1000. Por 100 el Señor te da 10.000. Lo que significa que el interés que genera tu amor a Dios al dar a los pobres te da un 10.000% de interés. Vale la pena hacer negocios con el Señor. Por eso, haz la prueba y vas a ver que esto que te dice el Señor, hazte amigos con el dinero injusto para que tengas un tesoro en el cielo, tiene mucho que ver también con tu redención. Cuando llegues arriba, ¿no?, si tú has sido generoso abajo, no solo Jesucristo va a estar intercediendo por ti, estarán intercediendo por ti todos los que partieron antes que tú y con los cuales tú fuiste generoso. Y no solo en dinero, porque a veces puede que tú no tengas dinero, pero da un poquito de tu tiempo para acompañar, por ejemplo, a un enfermo que sabes que en el hospital no lo han visitado sus parientes hace mucho tiempo, y no solo por el coronavirus, ¿no?, sino que porque dejaron al viejo ahí abandonado y nunca más lo fueron a ver. O te vas a un hogar de ancianos y preguntas, ¿qué anciano no ha recibido visitas en mucho tiempo? Y vas tú y lo saludas, lo acompañas y todo. Eso es que te da unos créditos impresionantes, ¿no? Te da intereses maravillosos. Así que ánimo, haceos amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas, dice el Señor.
y no nos demos como justos delante de los hombres, porque la verdad es que somos bastante avaros, somos bastante incrédulos, ¿no? Y a veces así tenemos como una pátina de piedad, de cristianismo y todo, y la verdad es que no nos creamos nada. Seamos humildes, aceptemos esto que nos dice el Señor, hagamos la prueba y vamos a ver que el Señor jamás defrauda. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.